Hola, ¿cómo están? Hola César, ¿cómo Juan anda Pablo, todo? ¿cómo está ahí? Aquí Estoy, haciendo... oye, los principales vectores, weón, de la influenza son los nietos, weón. Y tengo una leve sensación, weón, de que algo viene y me gustaría tomarme, puta, yo creo que el mejor remedio es un buen pisco sour grande, weón. Pisco Sour Catedral, yo creo que es lo que amerita, y si pueden ser dos, mejor todavía. Con ¿Ya? eso, no sé si te vas a curar, pero, o sea, si te vas a O sanar, pero sea, curar, uno se cura. No sé si el resfriado. tal cual. Oye, César, bueno, tenemos temas recontra interesantes. Vamos a partir hablando de el tema internacional, del acuerdo marco que habría llegado a Estados Unidos, de las tensiones inéditas, por lo menos en los últimos 30 años, de Estados Unidos con Israel a propósito de eso, cómo estáis viendo el tema. Así que vamos a hablar de geopolítica y a propósito del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. En segundo lugar, un tema bien interesante, para no meter solo noticias falsas, que me sube el ánimo a mí sobre el tema de un grupo cruzado de parlamentarios que están proponiendo parar la chacota, como decíamos antes, con las acusaciones constitucionales. ¿Va? Y están proponiendo una reforma constitucional sobre el tema y yo lo hallé extraordinario, o sea, como sentí que alguien abrió la ventana Genial. y entró aire fresco. Así que ahí vamos a conversar del tema. Y por último, vamos a hablar del tema de qué dice del Estado chileno, cuánto hay de verdad o no sobre el tema este de los niños haitianos que habrían llegado a Chile en forma irregular, etcétera. Así que esos son los temas. César. Partamos por el primero, por el tema de Estados Unidos. Creo que está claro que hay un acuerdo marco, todavía no hay un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán. Es como un armisticio. Claro, una especie de cese al fuego, efectivamente, de cese al fuego y de un plazo de 60 días para negociar, pero con ciertas bases acordadas. Esto generó un terremoto, y la primera pata del problema por el cual te quiero meter, generó un terremoto en Israel, porque una de las condiciones que todo el mundo planteó que estaba dentro de este acuerdo es que tenía que Israel salir del Líbano. Y tenía que dejar de atacar inmediatamente el Líbano y salir del Líbano, cuando anoche, literalmente, hubo nuevo bombardeo israelí. Y se generó una situación que yo no había visto, no sé si tuviste las repercusiones, pero parlamentarios israelíes, miembros del gobierno, atacando a Estados Unidos, acusándolos de traidores, y por otro lado J.D. Vance y otros voceros del gobierno norteamericano amenazando a Israel que tengan cuidado, como que no lo provoquen. ¿Cómo estás viendo? Somos el único amigo que les Somos el único queda. amigo, le dijo J.D. Vance. Que no Entonces, es, yo oye, quiero saber. que no es una frase vacía, ¿ah? Por supuesto, ¿no? Es feroz. ¿Cómo has visto ese tema, sobre todo en esta especie de sensación que está crujiendo de hace rato la relación de Estados Unidos con Israel? Primero que todo, Estados Unidos perdió la guerra, ¿ya? O sea, tuvo que sacar con forceps una paz entregando plata, pagando un montón de plata, quitando sanciones, y yo creo que para Irán, ah, yo creo que no se consiguieron además ninguno de los objetivos que habían. Uno era que reconocieran la derrota, dos, que abrieran el estrecho de Hormuz bien, y tercero, que entregaran su proyecto de bomba atómica, ¿ya? Y que cayera el régimen, que era como lo más importante o interesante que tenía la propuesta. Ninguna de esas cosas ocurrió, y yo creo que ahora, y para Irán, yo creo que entregar el uranio o devaluarlo a lo mismo, porque ya saben que poseen el estrecho de Hormuz y que en cualquier minuto lo pueden volver a cerrar con las consecuencias que todos sabemos. Ahora, viene un cerro de petróleo que va a tirarse al mercado y va a bajar un montón el precio del petróleo, y eso va a facilitar un montón las cosas. A ver, va a ser una bajada once and for all, digamos, hasta que todo se restablezca. Yo creo que el costo del transporte, que estoy hablando de una persona que conoce el costo del transporte bastante, va a seguir alto porque los seguros van a subir, ¿ya? Ya el estrecho de Hormuz no era el anterior, sino que está sujeto a veleidades de los iraníes en que aún no sabemos quién manda. O sea,
es súper rara la contraparte. Fíjate que van a firmar firma digital por separado, o sea, los iraníes tampoco tienen interés en designar un Delegado. encargado, con causa, porque capaz que lo bombardeen los israelíes y lo maten. Pero César, pero entonces, ¿ah? ¿tú crees que el gobierno de Israel y Netanyahu, tú crees que ellos tienen como sabotear el acuerdo? Que es no salir Pueden. del Líbano y seguir bombardeando. ¿Tú crees que se van a atrever a hacer eso o no? ¿Cómo ves el tema ahí de este primer desacople visible de la política norteamericana con la de Israel? Yo creo que Netanyahu cometió un error gravísimo, ¿verdad? Al exagerar lo de Gaza y al exagerar lo de Hezbollah en el Líbano, ¿ya? Porque lo puso como un Estado brutalmente agresivo, ¿ya? Que no lo apoyó nadie porque los europeos estuvieron en contra, el mundo árabe obviamente en contra, gran parte del votante de Estados Unidos probablemente también. Entonces, han perdido su base de apoyo mundial, que es una base de apoyo que se construyó en base al dolor del holocausto, ¿ya? Y en base al dolor del holocausto, este Estado israelí correteó a los palestinos para los lados, los ha estado invadiendo, ha creado un Estado racista, un Estado de apartheid, que la gente se olvida de aquello, ¿ya? Un Estado discriminador. Entonces, la gente ahora empezó a ver que habían partes de Israel que ya no eran tan heroicas, ni eran tan merecidas, y que no es que haya contestado un ojo con un ojo, sino que un ojo con todo. Y eso repugna. Yo creo que lo de Gaza los destruyó moralmente. Yo tengo la impresión, César, que, y me sale la parte jurídica, que hay mucha Oye, brutalidad. esto no es pisco sour por si acaso, ¿ah? Tiene toda la pinta de ser pisco sour eso. Oye, está camuflándolo. El, el error político fue no creer que cuando una cosa son los bombardeos tremendos, que pueden ser crímenes de guerra, y todo, pero el momento, ¿te acuerdas cuando prohibieron la entrada, impidieron la entrada de alimentos a los civiles? Que uno no podía creerlo, porque, ok, oye, habían 40 civiles y dos jefes de algún grupo de estos que persigue estos caballeros que decidieron bombardearlo y mataron a los civiles. Ya, horrible, pero se puede entender. Pero prohibir o impedir la entrada de alimentos a los civiles es una cuestión que yo creo que nadie pudo, o sea, ahí se provocó un quiebre con el Y mundo, bombardeo a los hospitales, el bombardeo a a los cuestiones hospitales, civiles, es que no, se, si es que no. se escondieron abajo los hospitales. Bueno, si se escondieron abajo los hospitales no podéis bombardear, po, porque hay un hospital arriba. Entonces, como fue la sensación, yo me acuerdo con eso, efectivamente fue los hospitales y la cosa de impedir la entrada de la comida, que fue la sensación de que Y esto se había dentro, desbordado, se había y desbordado. Juan Pablo, dentro de las cuestiones que dice Vance y algunos de los norteamericanos es, oye, ¿sabéis que somos los únicos que te defendemos porque si no te van a tomar preso y te van a juzgar penalmente las cortes Bueno, internacionales? yo no sé, César, mi impresión es que para que el J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que era un tipo que tú algo me señalaste antes de empezar el programa, que era a lo menos reticente a la guerra, si es que no abiertamente contrario, pero que los pongan a él de vocero justamente, que es más distante con el Estado de Israel, y que le diga delante de todo el mundo al Estado de Israel, somos el único amigo que te queda. Cierto que somos poderosos, pero no nos provoques, porque somos lo único, o sea, reconocer oficialmente que están totalmente aislados, yo lo hallé una cuestión tremenda, porque ese es como un mensaje que se manda por privado, por línea privada, pero aquí se lo mandaron a decir en la cara. Entonces, Es que se aburrieron, po. Yo creo que se aburrieron de los mensajes privados. claro, algo sí tiene que haber habido, pero yo sentí de nuevo ahí como un movimiento tectónico de algo que Y rompió, además hubo como una reenganche de Trump en el G7. tal cual. Tal cual, a pesar de que yo lo noté, César, muy desmejorado. No sé si te fijaste tú en la cosa física, en las No escenas, sé, lo no noté sé cómo te muy, sentirías tú
Ah, habiendo hecho todo este numerito de maltrato a todo el mundo occidental y cuáles han sido las consecuencias. sí, tal cual. Así que va a haber que seguir ese tema, César, está muy caliente, hay que ver qué va a hacer, si Israel va a sabotear el tema o no, y si va a prosperar este acuerdo. Eh, César, pasemos al plano nacional ahora, porque me interesa mucho tu opinión en una. Nosotros dos desde distintos ángulos, pero hemos estado criticando la calidad de la política chilena de hace 4 años atrás. Es muy dura, y criticando a la izquierda, a la derecha y el bajo nivel de la política, y esta cuestión de enredarse en tonteras y el populismo, y además la mala calidad objetiva de la política, la carencia de ideas. Y de repente sentí que alguien abrió la ventana hoy día en la mañana cuando vi las noticias y quiero saber qué te parece y qué lecturas crees tú que se puede dar a esto, porque de algún lado se articuló esta cosa. Recordemos que lo que estoy describiendo tiene que ver con la acusación constitucional contra el ministro Grau, que es rara, que la promueve el partido, originalmente el Partido Libertario, después se sube el Republicano, después se sube, César, hasta el PDG entre medio. La Pamela Giles. La Pamela Giles, se sube todo el mundo. Entonces todos dijimos, esta cuestión va a avanzar. Y de repente, tú ahí nos vas a contar sobre quiénes, pero gente de derecha y de izquierda empiezan a decir que están evaluando presentar una reforma constitucional para subir los requisitos para que no sea tan fácil llegar y presentar las acusaciones constitucionales y ponerle seriedad al asunto. Y de repente uno ve que hay gente de derecha dura y de izquierda están empujando esta cuestión que es como que lo hubiéramos dibujado nosotros. ¿Qué te pareció? ¿A quiénes crees tú que están participando en esto? ¿Y cómo Bueno, lo ves? el primero fue el ministro Quirós, en que Quirós le dispara debajo de la línea de flotación y dice que hacer predicciones en economía es muy difícil. Y que no se, o sea, los errores macroeconómicos son tanto los daños que pueden producir que podrían tener penalidad infinita. Imagínate haber puesto el dólar a 39. O sea, a ver, tú podrías hacer una lista, porque la economía no es una ciencia exacta, ¿ya? Entonces se pueden equivocar en las predicciones, ¿ya? Como decía el famoso entrenador de béisbol norteamericano, Yogi Berra, decía, hacer predicciones es muy difícil, sobre todo sobre el futuro, ¿ya? Entonces, Quirós le lanza un torpedo, un exocet importante, ¿ya? Y después está el historial de acusaciones políticas que no resultan, en que no cuentan ni siquiera los votos, en que los republicanos y los de, ¿cómo se ¿Libertario? llama? Los libertarios acusan a la derecha de la derechita cobarde, que está aburrida ya de participar, prestarle los votos para finalmente perder. Sin consecuencias, fíjate tú que juzgan y desafueran condenan a Yasna Proboste. ¿Con qué consecuencia? Que vuelve a la política, pero mucho más enojada que antes, mucho más izquierdista que antes, y así con cada uno de los que hay. O hemos hecho desaparecer de la política gente valiosa como Harald Beyer, como Andrés Chadwick, que es una pena, ¿ya? Y que no, a ver, que no las acusaciones que tenían son, o sea, ¿por qué lo vas a castigar, digamos, no? Y sobre todo en economía, yo te digo, por mucho que se hayan equivocado por 3 años, y sin duda que ahí hay desprolijidad y todo, pero no es una ciencia exacta, es una cosa en la cual se pueden equivocar, son montones de cosas que vienen de gobiernos anteriores, arrastres de distinto tipo, ¿ya? Y sacar de la política y de puestos públicos a gente por cosas que son súper debatibles. Yo lo encuentro súper injusto y que unos pocos lo hagan y arrastren a los demás, sobre todo con este cuento de la derechita cobarde, que a mí me carga porque yo soy parte de la derechita cobarde. Pero fíjate que Arturo Esquella sale apoyando y dice, yo no voy a firmar porque no quiere producir un problema en su partido, pero él es el capitán en jefe del Partido Republicano. Entonces tiene que poner orden en su fila y ver que esta acusación puede que pase en la Cámara de Diputados, pero en el Senado no va a pasar, ¿ya? Entonces es una pérdida de tiempo
cuando están discutiendo la vacuna universal, cuando están discutiendo la macro ley, cuando están discutiendo una pila de cosas que son lo más importantes que hay, ¿ya? Que ahí sí se va el futuro del país y perder el tiempo en castigar a alguien por un delito que no sé si que tampoco es delito, si tampoco está Es una sanción tipificado, política. ¿ya? O sea, si es por eso podríamos haber, no sé, cada presidente le pueden decir, oye, tú hiciste no sé qué cuestión, esta política, no sé, po. Uno puede decirle a nuestra amiga, ¿no es cierto?, Michelle Bachelet, oiga, usted terminó con el binominal, mire la escoba que quedó, usted terminó, ¿no es cierto?, con la cuestión de la educación, o qué sé yo, mire la escoba, ¿qué merece? Imagínate tú que pudiéramos ponerle números a aquello. Entonces, no se puede hacer política, si no se puede participar en política, porque obviamente que en política se cometen errores sobre cosas que son súper discutibles. Oye, César, ¿y qué te pareció? Te voy a meter una pregunta por al lado, pero ¿qué te pareció el tema de esta tensión que se había estado generando entre Alessandri y Longueira dentro de lo que era la próxima elección interna de la directiva en la UDI? Y de repente, de la nada, parece que se juntan los dos y que acuerdan ir en lista única, Única. que va de Longueira de secretario general. ¿Cómo viste ese tema? Mira, yo conozco a Pablo Longueira, lo aprecio, le tengo mucha simpatía, ¿eh? Yo creo que Pablo en su minuto hizo una labor increíble de meterse cuando estaba joven en las poblaciones, ¿ya? Asusado ahí por Jaime Guzmán, y él me contó que a Jaime Guzmán decía, estas son las mejores reuniones que tengo, ¿ya? Aquí veo la cara de Cristo, ¿ya? Entonces Pablo es un convencido de que hay que trabajar en política, no puro andar discurseando, sino que trabajar en las bases, trabajar la juventud, y yo creo que eso se había abandonado. Y hoy día la juventud está votada a su destino, porque en un minuto adhirió al Frente Amplio, el Frente Amplio yo creo que fue una gran desilusión, la izquierda, siempre hemos hablado que no logra encontrar su camino, una columna bien interesante de Carlos Ominami en La Tercera a propósito, refiriéndose a este tema de por dónde le damos. Yo creo que he visto hasta en Daniel Matamala por primera vez una columna en que dice, mira, te voy a dar unos consejos para enderezar toda esta cuestión y empiezan a haber propuestas. Fíjate que eso lo encuentro súper positivo dentro de toda esta cuestión. Y dentro de esto, el cesar con las acusaciones constitucionales, oye, en que nunca se ponen de acuerdo, en que la derecha se divide, porque también Chile Vamos reconoce que no están los votos o que muchos de Chile Vamos encuentran que es injusto. Entonces, esta especie de tiranía de ustedes son los cobardes y ustedes son los blandos, oye, yo creo que ahora tenemos tanto problema, fíjate que un IPOM negativo de nuevo, No, si ¿te estamos con fijáis? esta recesión, estamos. Entonces, tenemos una agricultura que está en vilo, que están malas las cerezas, malas las nueces, mala la UMS, malo el vino, la construcción que está parada con el tema del IVA mientras no se defina, la permisología que no está definida hasta que salgan todo este paquete de leyes, todo el mundo esperando. Entonces, meterse además con una constitución constitucional, ¿qué es lo que ganas aparte de, perdonen la palabra, pero emputecer al adversario? No, yo por eso te digo que sentí yo que aquí se abrieron, que es un tema más profundo, porque todo lo que has dicho yo lo suscribo del punto de vista de fondo. Parte de esta cosa de la mala calidad de la política actual tiene que ver con que se abandonaron las discusiones políticas. A propósito de Jaime Guzmán y esta cuestión de que lo conocimos los dos, a él le encantaba hablar de política y le encantaba hablar en la universidad de política y era mantener vivo el tema de la discusión del análisis político y todo. Y esa cuestión yo creo que se cerró y se encerraron los partidos en sí mismos y hubo poco debate, poco pensamiento, poca dinámica política en la gente joven. Y el resultado lo tenemos a la vista. Entonces, yo lo hallo extraordinario. Ojalá, fíjate, se armara este grupo que me di cuenta que estaba metida la presidenta del PS, algunos ex o demócratas cristianos o demócratas cristianos. No, ya hay El socialistas como PPD, el chico Urresti, qué sé yo, que sí. son razonables.
Claro, súper razonable. pero que No sigan. vamos a llevar ahí ni a la Chicardini ni a Manucheri, Claro, hay que pero aislar, tienes que aislar a los que les gusta la polarización y la red social y el titular histérico. Y tienes que aislarlo porque de verdad yo creo que provocó un impacto institucional ver estas noticias. Cómo aquí se pusieron de acuerdo todos en esta cuestión. Y era para evitar, porque además esto genera polarización, estas acusaciones constitucionales. Enturbian a los gobiernos, los frenan. sí, De no pues sé andan cuánto. después piquineando otros, pero fíjate tú que esto de la violencia verbal y política, fíjate tú que uno piensa en Argentina, ¿ya? Qué distinto sería porque este loco de Milei podría haber hecho todo lo que está haciendo sin necesidad de insultar, sin necesidad de verbalizar locuras, ¿ya? Bueno, Sí, sí se puede, o sea, la democracia no es violencia, la democracia es diálogo, la democracia es convencer, no es andar a los empujones. y celebrar lo que nosotros hemos mostrando es celebrar cuando uno pierde. Es raro, pero ¿sabes qué es motivo de celebración? Yo he perdido cuántas elecciones en el último tiempo y la sensación de alegría de ver a mi candidato de izquierda entregándole el poder a la derecha. Esto, lo que hemos dicho 10 veces, se supo a las 8:30, no hay incidente en las calles, nadie Y el discute. CERVEL, hombre, y Y el el CERVEL CERVEL, con la respuesta que increíble. nadie lo pone en duda. Claro, Y entonces, los militares y los carabineros en los centros de votación, en que no hay ningún problema. O sea, de repente hay un loco, pero que es loco y que lo apartan, pero nuestro proceso es ordenadísimo. Se claro. respeta la fila, se respetan los horarios. Realmente es un tema que nos da fortaleza. Ahora, la clase política también tiene ahora el deber de modernizar el Estado. Y después vamos a entrar a Y propósito ahora de vamos a los entrar en niños. esto. ¿Eh? ¿Te fijáis? O sea, no puede ser que la policía, los carabineros no conversen con la PDI, que la PDI no converse con aduanas, que aduanas no converse con el Servicio de Impuestos Internos, y así vamos. Y dicen que con la ley de datos personales esto se podría poner aún más difícil. Yo Mira, no he entrado ahí, pero déjame hacerte la introducción, César, al tema, porque efectivamente la cara, fuera de tener la cara humana, de ver gente con la máxima fragilidad, ¿no es cierto? Ciudadanos menores de edad, niñitos y niñitas de un país casi inexistente como es Haití, con esa desprotección y vulnerabilidad que ya les genera con ser haitianos, llegar a Chile en condiciones miserables y que además aparezca esto en el informe de la Contraloría en que todo es irregular, aparecen los vuelos irregulares, a 30 o 40 niños a cargo de una persona que nadie sabe claro cuál es el oye, y tú motivo. sabes, Juan Pablo, lo difícil que es sacar a un niño de Sí, Chile pues a mí me ha con un tocado. solo padre. O sea, a nosotros siempre nos pedían, si uno no iba con el papá y la mamá, la firma de los dos, Sí, porque apostillado ante... ¿ah? sí, es terrible. Entonces, pero yo te lo quiero plantear de un ángulo distinto, dando por descontado el drama humano y toda la solidaridad que uno tiene que generar a estos niñitos que quedaron en situaciones vulnerables. Pero justamente la pregunta es esa. Esta cuestión que pasa después del informe de la Contraloría, en que empieza como, no sé si te fijaste, pero como los tres chiflados, empiezan a echarle la culpa a uno, ese le echa la culpa al otro, empiezan a surgir explicaciones inverosímiles. No, es que la fiscalía tenía una investigación, pero no le mandaron los papeles de no sé dónde para acá, y que resulta que aduana y que la policía de investigación dice, no, no, mi culpa, es culpa de migraciones. ¿Qué te dice del Estado chileno? Si esto está pasando con niñitos chicos, ¿qué te dice del diagnóstico sobre el Estado chileno? Y la Pero pregunta es, ¿cómo se arregla eso? te das cuenta, Juan Pablo, que la Contralora lo único que ha hecho es cruzar datos, Tal cual. Y prender la ¿ya? luz. Y después prender la luz. Y pasó con las licencias. Ahora resulta que tenemos una cachada de jueces que están con cuadernos abiertos cincuenta y porque seis se tomaron licencia, ¿no es cierto?, para viajar. Es puro cruce de datos, es cruce de información. Y entonces ahora todos dicen, es como cuando está el muerto ahí, y entonces uno dice, no, a mí me mandaron a comprar una pistola, ya no tenía idea. Yo las balas. No, yo lo encontré y nadie fue, digamos, ¿ya? Pero ahí está el muerto. Entonces, ¿dónde están estos niños? ¿Ya? Fíjate que cero trazabilidad todo el cuento. Nadie sabe si volvieron a los papás o dónde están, y son muchos.
No, yo Yo lo lo encuentro trágico, terrible, trágico. trágico, porque además, César, el Estado tiene hoy día las facultades para hacerlo. O sea, no es que no las tenga, no es que hoy es que necesitamos computadores, no si los tienen. Hoy es que necesitamos pensar el Estado en forma integral. Si eso está conceptualmente, ¿por qué no se hace donde uno falla en el tema y Ay, que... pero, Juan Pablo, si tú mandas un hijo tuyo desde Estados Unidos con alguien mayor incluso a Chile, olvídate todo lo que tienes que probar, comprobar y cómo, y llegan aviones completos y resulta que nadie supo nada, weón. No, si O es verdad. sea, Y ahora lo andan buscando a través de las municipalidades, ya han encontrado como 9, pero el resto no saben dónde están. No, lo hallo pero feroz, lo hallo terrible. Pero ¿cuál es la fórmula, César? Porque, ¿qué es lo que harías tú si te dicen, ok, señor Barro, dé usted la solución? ¿Cómo logras que el Estado no sea como un esquizofrénico fragmentado, sino que quede integrado y que lo que esté haciendo la mano derecha lo sepa la mano izquierda? yo diría, les diría al tiro, saben que a la cresta, con cada una de sus individualidades, ustedes me van a cruzar todos los datos entre ustedes y nadie se va a empezar a echar la culpa de que yo no fui. O sea, aduana, ¿cuál es su pega? Su pega es encontrar cada cosa. Es como lo que está pasando también con las transacciones brujas del tren de Aragua y qué sé yo, en que los bancos le mandaban a la fiscalía la cuestión y la fiscalía lo veía o no lo veía, dependía, no sé cómo lo hacen, ¿ya? Pero debería haber transparencia de datos, ¿ya? Aunque a muchos les duela, ¿ya? Porque el secreto bancario existe para todos nosotros, pero menos para los bancos, ¿ya? Entonces los bancos tampoco basta con que le digan a la ¿La CEPA? fiscalía, oiga, aquí tengo una pila de cuestiones malas. Deberían seguir ellos sus procesos internos y perseguir el cuento ellos, cooperar con la cuestión, ¿ya? Y aquí lo mismo, o sea, que aduana, que inmigración, eh, te juro que yo no lo entiendo. O sea, seguimos con el mismo Estado que creó Carlos Ibáñez en 1927. Es una brutalidad. Llevamos 100 años sin reformar de raíz el Estado. Déjame, César, meterte ahí un pelo en la sopa, eh, a propósito, no en contra tuya, sino en contra del Estado chileno. O sea, por un lado yo sentí, me emocionó ver a Gloriana Chevesich el otro día hablando y diciendo, ¿sabes qué? Yo lo lamento de todo esto, pero los jueces tenemos que tener un estándar superior porque estamos juzgando el resto. Nosotros no podemos irnos de vacaciones con licencia médica y por lo tanto eso es incompatible y abrimos 56 procesos de remoción y se les ¿Qué notifica, significan los cuadernos de remoción, Juan Pablo? significa que se les notifica oficialmente que está pensando en la Corte Suprema que incurrieron en causal de remoción y les van a dar la chance de defenderse y después va a resolver la Corte Suprema, pero yo tengo la impresión que el tema hoy día no hay mucho espacio para moverse, porque ya se preseleccionaron los casos que eran ambiguos. Por ejemplo, ella misma contaba un caso de un juez que estando de viaje le vino una enfermedad y le dieron la licencia, pero ya estaba de viaje, entonces aparecía como que hubiera vuelto con Claro. licencia de viaje, pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra, son actuó de buena fe. Ya seleccionaron los casos que parece que son limpios. Yo me imagino, yo conozco a uno de los jueces que está en el listado y sé que es un gallo que es buena persona, pero tiene razón la Gloriana, tiene razón. Aquí el Estado chileno además tiene que empezar a autoexigirse. No tiene que esperar que exijan de afuera, tiene que empezar auto, y por eso me emocionó tanto ella en su tono tan sobrio, tan poco estridente, como lo contrario de Chicardini, ¿no es cierto? Así como absolutamente moderada, no tratando de llamar la atención, pero diciendo, para ser juez se requiere tener un estándar impecable y elevado del punto de vista moral y legal, y esto no lo supera, así que vamos a abrirle cuaderno de remoción. Lo hallé precioso porque por otro lado el pelo en la sopa, que muestra que haya habido 56 jueces que estaban en esto con 3 ministros de la Corte de Apelaciones, tremendo, pero al mismo tiempo creo que parte de la solución que tú planteas tiene que ver con que el Estado se tome en serio también, ¿no? Y que hayan de Gloriana Chevesich en todos los servicios, que digas, ay, que se acabó Que la... no pueden haber silos, cuestiones estancos.
no, Es que no, lo no que yo tiene tengo la ningún impresión, uno de sentido. los problemas a propósito de tu recordatorio que este Estado viene como de 1925, en la primera época de Carlos Ibáñez, que, en que se armaron feudos. Gendarmería era de determinado partido, la Junaev era de la democracia cristiana o no sé quién, y cuando había gobierno de derecha eran estos otros, los radicales. Esa cuestión yo creo que uno tiene que extirparla. Aquí la meta es tener un buen servicio público, tener un servicio público eficiente y además eso yo creo que tiene un beneficio, que se sientan orgullosos. Juan Pablo, y con inteligencia artificial está cantado, está cantado. Tengamos los datos, qué cooperaciones sospechosas hay en aduana, para que la sepa el dinero, para que la sepa la PDI, para que la sepa la Fiscalía. Oye, pero además ¿cómo a nadie se le ocurre? Están llegando un avión, imagínate, con 60 niños, que era uno de los casos. 60 niños como con 3 adultos, no sé cuántos venían. ¿Cómo nadie dice, oye, ojo, a estos niños hay que seguirlos? Hay que informar. ¿Dónde se van a ir? Ok. Ah, no, pero cáchate cómo puede haber sido la cuestión, porque tú has entrado de afuera. A mí me ha tocado entrar de afuera. Tú, me metí al famoso cuestión y traí que no me quedan huellas. Ya, vamos al manual. ¿Ya? ¿De dónde vienen? ¿Qué vuelo? ¿Ya? Y chac, el pasaporte. Ahora, yo llego a Mira, entrar sin pasaporte, sin carnet, y me dicen vuélvase para afuera y veamos qué es lo que pasa con usted. Entonces, llega un niño con una fotocopia de no sé qué. Y pasa, güey. no sé, muy Y loco. pasa. O Bueno, sea, una cosa que a nosotros, ciudadanos chilenos, nos dirían, vuélvase, ¿ya? Y métase una sala en que tiene que explicar que se lo robaron o no sé qué cuestión. Pero aquí, y no uno, 80. no, pero te insisto que de lo más grave, Entonces, alguien le dio la orden, tú te cachai, alguien le dio la orden a la PDI que está al lado que ahí para decirle, déjelos pasar. claro, pero nadie se preocupó. Ok, primer error fue ese. Segundo error y falla es lo dejaste pasar y nadie lo siguió. Nadie dijo, oye, ¿a dónde van estos niños? ¿Cómo sé que no los van a prostituir, no los van a vender? No tengo idea que van donde su papá va. ¿Te has fijado que además tú entras con tus bultos y el SAC te hace firmar una cuestión jurada con tu dirección, el vuelo, toda la cuestión? Tampoco. O sea, pasaron con los bultos y no les pidieron la cuestión. No, si es de loco, bajo todo Pero punto de además, vista. no sé si a ti te pasa, pero a mí me duele tanto porque la historia de Haití, eso es para otro programa, porque nos da para hablar horas de la historia de Haití. La revolución que hicieron los esclavos contra los franceses, como en plena revolución Fue la francesa. primera independencia americana. Claro, y los franceses cómo se comieron todos los principios de igualdad que desarrollaron en la revolución y aplastaron a los haitianos y los dejaron pagando hasta el día de hoy, casi hasta el día de hoy, una indemnización por haberse independizado en su momento. Bueno, una historia de terror. Que sean haitianos, además, lo hallo feroz. Lo hallo feroz. Oye, César, pero bueno, vámonos ahora a la parte más liviana. ¿Y qué libro, qué película y qué otra recomendación nos tienes? Oye, empecé a leer El niño que perdió la guerra, ¿Ya? ¿ya? De la Navarro. Bueno, ¿ya? Bueno, Vale la pena, ¿ya? En película, la verdad que estoy siguiendo el Mundial de Fútbol en la medida que puedo, ¿ya? gran Y ahí película. está en Paramount y en Disney Fútbol, ¿ya? Hay que meterse, eso sí, de repente hay que pagar si uno no está Pero inscrito. si hay medios, hay que hacerlo porque vale la pena. Está muy entretenido. Sí, no, oye, Messi, increíble. Marruecos, Pero además increíble. la O sea, emoción. Tuviste como Messi se puso a llorar ahí, no, fue extraordinario. no, y además dijeron que era porque se había muerto el papá. No, no, ahí las redes son atroces. Y hoy día mi nana, la señora Victoria, hizo un plato de la casa que les gusta a los niños. Mi hijo César Tradicita aquí, el arroz pilar, Ah, qué rico. ¿verdad? Así que ahí tengo mi. ¿Y tú? ¿Cómo te fue con tus cosas? Mira, a ver, uno le saco pica porque no lo he leído todavía, pero me llegó libro recién salido. Lo compré antes, no está traducido al castellano, pero ya va a estar. Pero para los que lean inglés ya está digital. Recién salido hace una semana de esta nueva ídola mía, esta historiadora alemana que trabaja en Inglaterra, que se llama Katia Hoyer. ¿Te acuerdas la que te mostraba el otro Sí, día? claro, que la Un libro recomendaste. sobre la República de Weimar que está muy anticipado por todo el mundo porque viene, parece ser, con una mirada distinta. Yo no Que lo... se llama Weimar.
Weimar, se llama Weimar, Ya, La vamos a vida al tenerlo. borde de la catástrofe se llama. Ya. Pero que me gusta mucho cómo escribe ella, me gusta mucho su tesis sobre Alemania Oriental, la extraordinaria. eh, por eso estoy ansioso, no lo he empezado todavía a leer porque me llegó ayer, pero la recomiendo a ella sobre todo. Y ojo, para los que no les guste tanto leer, tiene un canal de YouTube ella, en que comenta todas estas cosas. De hecho, comenta este libro hace una semana. Tiene un sitio muy bueno, así que pongan Katia, se escribe con J, Katja, Katia Ya. Hoyer, Hoyer. Así Ya, y que si buscan Weimar, va a va a aparecer de saltarle. todas maneras. Pero además la señora habla, esta historiadora joven, habla permanentemente de Internet. Eh, Como película, no la he visto, pero me la han recomendado. La recién aparecía en Netflix, se llama Perdiendo el Juicio. ¿Ah? Así que no la he visto, voy a tratar de verla hoy día, pero me dicen que es bien buena, así que aprovecho de recomendarla. Y por último, voy a recomendar, César, en vez de comida, un sitio web, a propósito de YouTube, de un canal que el algoritmo me lo empieza a mandar y que me ha gustado, sobre todo para gente más joven, que se llama Turno. Es un podcast de YouTube, un canal de YouTube chileno que es hecho por periodistas jóvenes de veintitantos años. Es como sin filtro, pero decente. Ya. Sin agresiones, pero el formato es un formato bien ágil. Tengo un pariente político ahora que estuvo metido en uno de esos y me dice, ¿por qué no te metes a un programa como Sin Filtro? Ustedes lo hacen tan bien con Juan Pablo. Yo le dije, no, no, no. No, no lo haríamos bien porque aquí el que grita más y el que insulta más gana. Nosotros somos exactamente lo inverso. Este es parecido, es progresista, es más de izquierda, pero invitan gente de derecha también y lo tratan con respeto, pero es interesante porque es una mirada generacional de gente de veintitantos años y algunos de 30. Pero lo recomiendo, tiene un programa en la mañana que se llama Turno M, bien entretenido, pero síganlo en YouTube, creo que es interesante. Así que eso, pues César. Ya, pues Estamos con chiquillo. harta cosa y hay que seguir sobre todo los acontecimientos afuera. Así que nos vemos ahí el próximo viernes. Así es, el próximo viernes voy a estar en Valdivia, así que va a ser transmisión desde allá. No hay problema. Aprovecha de Ya, tomar pues, y buena nos cerveza. ponemos de acuerdo. Eso. Ya, pues, ok. Un abrazo y cuida el resfrío. Sí, de todas maneras, vamos al pisco sour.